Amén. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Pues estábamos haciendo una prueba para que de verdad vea que todo lo que hacemos en estos momentos es en vivo. Ahí tuvimos un poco de discontinuidad con el audio, pero aquí estamos una vez más. Así que para que usted se siga gozando con nosotros, les voy a cantar otra vez esta alabanza y habla sobre la fidelidad de nuestro Dios para con nuestra vida. Así que ahí donde está, le voy a invitar a que cierre sus ojos y nos deleitemos un momento en la presencia de nuestro Dios. Vamos a decirle esta alabanza al Señor con todo nuestro corazón. Él ha sido fiel, Él ha sido bueno con nuestra vida. Debes saber, debes sentir que un minuto sin ti es una tormenta sin fin. Debes soñar, debes creer que al final llegaré, contigo siempre yo estaré. Son aquellos momentos que me hacen vivir. Y si tú me faltaras, moriría yo ahí. Dile conmigo a Él. Tu amor nunca se detendrá. Fiel, tú has sido fiel. Fiel, tú has sido fiel. No importa cuán lejos esté, tu presencia siempre sentiré. Fiel, tú has sido fiel. Debes saber, lo debes sentir, que un minuto sin ti es una tormenta sin fin. Y debes soñar, debes creer que al final llegaré, contigo siempre yo estaré. Son aquellos momentos que me hacen vivir. Y si tú me faltaras, Señor, y si tú me faltaras, moriría yo aquí. Has sido fiel, aunque el mundo dé una vuelta atrás, tu amor nunca se detendrá. Fiel, tú has sido fiel. Cada mañana, Señor, han sido nuevas tus misericordias en favor de nuestra vida. Cada día, Señor, tu mano de poder nos sostiene para seguir, Señor, luchando, Padre eterno, para seguir, Señor, permaneciendo en tu palabra, para seguir, Señor, confiando y dependiendo de ti, Rey de Gloria, porque tú eres fiel, Señor, tú nunca fallas. Siempre estás ahí, Señor, para alentarnos, para socorrernos, para levantarnos, Señor, y fortalecer nuestra vida. Por eso te decimos, Señor, fiel, tú has sido fiel, aunque el mundo dé una vuelta atrás, tu amor nunca se detendrá.
siempre fiel. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Rey de Gloria. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad y tu misericordia. Porque tú has sido bueno, Señor, para con nuestra vida. Has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor. A ti la gloria por siempre. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, esta tarde. Qué bueno que usted se une a nuestra transmisión y gracias por su notificación, que no teníamos audio al principio, pero qué bueno que usted está pendiente de este momento. Y quiero abrir la Biblia e invitarle a que abra la Biblia. Vamos a continuar estudiando el Sermón del Monte, pero hoy vamos a iniciar el capítulo número 6 y vamos a leer los versos del 1 al 6 y los versos 16, 17 y 18. Mateo capítulo 6, verso 1 dice: mucho cuidado con andar haciendo buenas obras para que los demás los vean y admiren. Los que así lo hacen no tendrán recompensa del Padre que está en el cielo. Cuando den alguna limosna, no anden proclamando como los hipócritas, que tocan trompeta en las sinagogas y en las calles para que la gente se fije en lo caritativos que son. Les aseguro que aparte de eso, no tendrán otra recompensa. Pero cuando hagan algún bien, háganlo discretamente. Pero el Padre de ustedes, que conoce todos los secretos, los recompensará. Y cuando oren, no hagan como hacen los hipócritas, que oran de pie en las esquinas y en las sinagogas para que todo el mundo los vea. Les aseguro que aparte de eso, no tendrán más recompensa. Pero cuando ustedes oren, háganlo a solas, a puerta cerrada, y el Padre de ustedes, que conoce todos los secretos, los recompensará. Verso 16. Cuando ustedes ayunen, no lo hagan en público como los hipócritas, que tratan de aparentar que están pálidos y desaliñados para que la gente se dé cuenta que ayunaron. Les aseguro que aparte de esto, no tendrán más recompensa. Pero cuando ustedes ayunen, lávense la cara y arréglense para que nadie, excepto el Padre que ve en lo secreto, se dé cuenta de que están ayunando, y el Padre que conoce lo secreto los recompensará. Alabamos al Señor, buen Dios de los cielos. Señor, te agradecemos por la oportunidad que tú nos concedes una vez más de acercarnos a tu palabra, de poder abrir nuestra Biblia esta tarde y recibir de ti tu consejo, recibir de ti la instrucción que tienes para nosotros. Te suplico que abra nuestro entendimiento, que cautive nuestra mente y nuestro corazón a la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, háblanos esta tarde. Te necesitamos. Por Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Hermanos, hemos estado hablando acerca de varios aspectos, acerca del Sermón del Monte. Y quisiera recordarles que Jesús inició su instrucción en el monte. Y lo inició retratando en las bienaventuranzas los elementos esenciales del carácter cristiano. Continuó indicando con sus metáforas de la sal y la luz
la influencia para bien que los cristianos ejercen en la comunidad, en la sociedad, si logran exhibir ese carácter que él ha estado detallando en las bienaventuranzas. Luego el Señor habla y describe la justicia cristiana y dice que debe exceder a la justicia de los escribas y de los fariseos al aceptar las implicaciones plenas que trae de la ley, de esa ley de Dios, sin evitar colocar límites artificiales, límites que no se le pueden poner a la ley absoluta de nuestro Dios, ya que la justicia cristiana es ilimitada. No podemos ponerle límite a la justicia. Debemos permitir que esa justicia pueda penetrar más allá de nuestras acciones y palabras hasta nuestro corazón, hasta nuestra mente, hacia las motivaciones, y permitir que nos domine incluso en aquellos rincones más secretos, más escondidos que tengamos en nuestra vida. Jesús ahora continúa su enseñanza sobre la justicia y en el capítulo número 6 comienza literalmente: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Comienza de esa manera literal. Y la palabra que se usa según el texto es dikaiosune, la misma que se usa en Mateo capítulo 5, verso 6 y verso 20. No obstante, aunque la palabra es la misma, ahora el énfasis ha cambiado. Anteriormente, justicia se había relacionado con la bondad, con la pureza, con la honestidad, con el amor. Pero ahora está ligada a las prácticas que el cristiano debe desarrollar mientras está en esta tierra. Y esas prácticas son la limosna o las dádivas, la oración y el ayuno, que son ejercicios espirituales que todo cristiano debe tener como parte de su justicia. Y así Jesús pasa de la justicia moral del cristiano a su justicia religiosa. La mayoría de versiones de la Biblia reconocen este cambio de tema en su traducción. Por eso es que vamos a comenzar a hablar esta tarde acerca de la religión del cristiano. Y la religión del cristiano no es hipócrita, sino real. Es verdadera, no es hipócrita, sino real. Una de las versiones de la Biblia ofrece una frase muy especial cuando dice: cuidado con hacer vuestras obras de piedad delante de la gente. Y la versión popular dice: no practiquen su religión delante de la gente. Y la Biblia de Jerusalén dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres. Es importante que reconozcamos que según Jesús, la justicia cristiana tiene estas dos dimensiones. Una es la dimensión moral y la otra es la dimensión religiosa. Algunos hablan y se conducen como si imaginaran que su deber principal como cristianos yace en la esfera de la actividad religiosa. Esa actividad religiosa que puede ser en público, como lo es el ir a la iglesia, o puede ser privada, como lo son los ejercicios devocionales que como cristianos debemos tener. Otros han relacionado en forma tan fuerte contra tal énfasis excesivo en la piedad que hablan de cristianismo sin religión. Para ellos la iglesia se ha convertido en la ciudad secular y la oración en un encuentro de amor con su prójimo. Pero no hay necesidad de escoger entre la piedad
y la moralidad, entre la devoción religiosa en la iglesia y el servicio activo en el mundo, entre amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Puesto que nuestro Señor Jesucristo enseñó que la justicia cristiana auténtica incluye a ambos, los incluye. Además, en ambas esferas de justicia, Jesús lanza un insistente llamado para que sus seguidores, sus discípulos, los que quieran caminar tras Él, sean diferentes, tan diferentes que estén dispuestos a tomar la cruz de una manera voluntaria. Jesús no le va a ir a poner una cruz a usted, una cruz religiosa, una cruz para que usted pueda llevarla porque Jesús se la impuso, porque Jesús le está obligando, sino que el Señor dice: ¿quieres seguir tras de mí? ¿Quieres seguir tras mis pasos? ¿Quieres ser mi discípulo? Entonces toma tu cruz. Y cuando la hayas tomado, entonces sígueme. Entonces Jesús lanza ese insistente llamado para que sus seguidores sean totalmente diferentes. En Mateo capítulo 5 enseña que nuestra justicia tiene que ser mayor que la justicia de los fariseos, porque los fariseos obedecían la letra de la ley, mientras que nuestra obediencia tiene que incluir nuestro corazón. Y mayor también en la forma de amor, en esa forma de amor que la de los paganos, porque los paganos se aman entre sí, mientras que nuestro amor debe ser abarcar también a nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos. Pero ahora en Mateo capítulo número 6, al considerar la justicia religiosa, Jesús traza los mismos dos contrastes. Toma como ejemplo la religión ostentosa de los fariseos y primero dice: no sean como los hipócritas, verso número 5. Y luego se pasa al formalismo mecánico de los paganos y dice: no os hagáis pues semejante a ellos, verso número 8. Y así una vez más, los cristianos deben ser diferentes, diferentes de los religiosos hipócritas, diferentes de los religiosos paganos, diferentes en todos los aspectos, tanto de fariseos como de paganos, tanto de los religiosos como de los irreligiosos, tanto de la iglesia como del mundo. Y el concepto de que los cristianos no deben conformarse al mundo resulta familiar en el Nuevo Testamento. Lo que no resulta tan conocido es que Jesús también vio y previó la mundanalidad de la iglesia misma y llamó a sus seguidores a no conformarse a la iglesia nominal, sino más bien a ser una comunidad cristiana verdaderamente distinta en su vida y práctica del estado religioso. Una eclesiola, o sea, una pequeña iglesia, a que fuera in iglesia. La diferencia esencial tanto en su religión como en su moralidad reside en que la auténtica justicia cristiana no es solamente una manifestación externa, sino que es una manifestación de lo íntimo del corazón, de lo que en realidad tiene la persona dentro de su corazón. Por eso les dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La advertencia fundamental que lanza Jesús es contra hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. A primera vista estas palabras parecen contradecir el mandato anterior: así alumbre su luz delante de los hombres para que los vean. Pero en ambos versículos habla
de hacer buenas obras delante de los hombres. Y en ambos se anuncia el objetivo de ser visto por ellos. Pero en el primer caso lo ordena, mientras que en el último caso lo prohíbe. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta discrepancia? ¿Cómo podemos resolver esa contradicción? Pero el problema no es tan complicado, porque la contradicción es solamente verbal, no es esencial. La clave se halla en el hecho de que Jesús habla contra pecados diferentes. Está hablando de pecados diferentes, porque es nuestra cobardía humana la que lo hace decir a que alumbremos, a que nuestra vida alumbre delante de los hombres, porque Él sabe que somos miedosos. Él sabe que como humanos somos cobardes para hacer su obra. Y entonces Él nos manda, Él nos dice que debe alumbrar nuestra vida, la vida de los demás seres humanos en esta tierra. Él conoce nuestra cobardía y por eso nos ordena que alumbremos con nuestra luz delante de los hombres, pero también conoce la vanidad humana, la vanidad del hombre, la vanidad del ser caído. Dios la conoce y es la que lo hace decir que nos guardemos de practicar nuestra piedad delante de los hombres. Bruce, un comentarista muy famoso, resume bien este aspecto cuando escribe que debemos mostrar cuando somos tentados a esconder, y esconder cuando somos tentados a mostrar. Una frase muy sabia, porque cuando la tentación llega para que nos escondamos del llamado de Dios, nos escondamos de reflejar a Cristo, de mostrar a Cristo, entonces cuando sintamos esa tentación de escondernos, entonces tenemos que salir a luz, tenemos que salir a mostrar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero cuando se sienta tentado a mostrar, y que usted siente, dice que esto tengo que mostrarlo para que la gente vea que soy cristiano, entonces escondamos las cosas. Entonces no lo hagamos, porque es nuestra vanidad. Porque usted y yo no estamos para caerle bien a la gente en este mundo. Usted y yo estamos para hacer la obra de Dios, para honrar el nombre del Señor. No estamos para recibir gloria propia, no estamos para vanagloriarnos, estamos para servir al Señor. Nuestras buenas obras tienen que ser públicas para que nuestra luz alumbre, para que la gente vea que hemos nacido de nuevo, para que la gente vea que somos diferentes, que Dios ha hecho un cambio. Pero nuestras devociones religiosas tienen que ser secretas. No sea que nos jactemos de ellas, que yo puedo orar más que el otro, que yo ayuno más que este otro. Entonces tenemos que tener cuidado, no vaya a ser que nos jactemos de nuestra vida religiosa. Además, el fin de ambas instrucciones de Jesús es el mismo, que deben ser para la gloria de Dios. Pero entonces, ¿por qué debemos guardar en secreto nuestra piedad? ¿Por qué debemos guardar en secreto nuestra religión? Nuestra piedad es para que la gloria sea dada a Dios y no a nosotros. Es para que la gloria sea única y exclusivamente para Dios y no para nuestra vida. ¿Por qué debemos dejar que nuestra luz alumbre y hacer abiertamente buenas obras? Lo tenemos que hacer para que los hombres glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Los tres ejemplos de justicia religiosa que nuestro Señor da, la limosna, la oración y el ayuno, aparecen de algún modo en alguna religión o en todas las religiones. Siempre están presentes. Cualquier tipo de religión da limosna. Cualquier tipo de religión ora o reza. Cualquier tipo de religión ayuna.
son prominentes. Por ejemplo, en el Corán se dan estos aspectos. Y ciertamente se esperaba que todos los judíos dieran al pobre, que todos los judíos oraran, que todos los judíos ayunaran, y todos los judíos devotos lo hicieron. Lo hicieron de una manera entregada, dispuesta. Y evidentemente Jesucristo esperaba que sus discípulos hicieran lo mismo. ¿Cuántos son discípulos del Señor? O sea, Él espera que usted haga lo mismo. Él espera que usted dé limosnas. Él espera que usted ora. Él espera que usted ayune. Dios lo asume que sus discípulos lo van a hacer. ¿Por qué pensamos esto? Porque Jesús no comenzó cada párrafo diciendo: si das, si oras, si ayunas, entonces deberías hacerlo de este modo. Sino que Jesús comenzó diciendo: cuando des limosna, cuando ores, cuando ayunes. Jesús dio por sentado que sus discípulos lo harían, porque es parte de la verdadera religión, de una religión verdadera, no una religión falsa, no una religión hipócrita. Y aún más, este trío de obligaciones religiosas expresan en algún grado nuestro deber hacia Dios, nuestro deber hacia los demás y nuestro deber hacia nosotros mismos. Porque dar limosna es procurar servir a nuestro prójimo, especialmente al necesitado. Y hoy en la actualidad es cuando más pudiéramos acercarnos al necesitado. Orar es buscar el rostro de Dios, es reconocer nuestra dependencia de Dios. Pero ya nadie quiere orar, nadie quiere buscar el rostro de Dios, nadie quiere reconocer su dependencia de Dios. Porque eso es orar. Ayunar, es decir, abstenerse de alimentos por razones espirituales, tiene como propósito, o al menos en parte, ser una forma de negarse a sí mismo y así poder disciplinarse, obligar al cuerpo a disciplinarlo, a negarse a nuestros apetitos. Entonces Jesús nos pregunta si sus discípulos se comprometen a orar, a dar limosna, a ayunar. Jesús no les está preguntando si se comprometen a hacer estas cosas, como muchas veces uno de pastor lo hace con los miembros de la iglesia y les dice: hermanos, este próximo 22 tenemos, o 23 tenemos ayuno por el cese de la violencia en El Salvador. ¿Cuántos se apuntan para poder acompañarnos y ayunar? ¿O cuántos se apuntan para asistir a la reunión de oración? ¿O cuántos se apuntan para dar una limosna para ayudar al necesitado? Jesús no está preguntando si se apuntan. Jesús está asumiendo que usted debe hacerlo como parte de su verdadera religión. Y al asumir que lo tienen que hacer, que lo deben hacer, les enseña por qué deben hacerlo y cómo debe hacerlo. Los 3 párrafos siguen un modelo idéntico. En imágenes vívidas y deliberadamente humorísticas, Jesús pinta un cuadro del modo de ser del religioso hipócrita. Los tales reciben la recompensa que desean: los aplausos de los hombres, los aplausos de la tierra. Y con esto Jesús pone en contraste el estilo cristiano, que es en secreto. Y la única recompensa que los cristianos desean es la bendición de Dios, que es su Padre Celestial, que ve en lo secreto. O sea, nos interesa y nos debe importar no que el hombre vea, sino que Dios ve lo que estamos haciendo. Entonces, en primer lugar, acerca de la religión del cristiano, que no es hipócrita, sino que es real, vamos a ver el primer aspecto, o sea, la dádiva cristiana. Dádiva es limosnas.
la ayuda al necesitado. Dice los versos 1 y 4, mucho cuidado con andar haciendo buenas obras para que los demás los vean y admiren. Porque los que así hacen no tendrán recompensa del Padre que está en el cielo. Cuando den alguna limosna, no lo anden proclamando como los hipócritas que tocan trompetas en las sinagogas y en las calles para que la gente se fije en lo caritativos que son. Les aseguro que aparte de eso no tendrán otra recompensa. Pero cuando hagan algún bien, háganlo discretamente. Les dice, pero el Padre de ustedes que conoce todos los secretos lo recompensará. Entonces, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta, no hagas llamar la atención. Existe en el Antiguo Testamento mucha enseñanza acerca de la compasión hacia el pobre. En el versículo 21, la palabra griega para limosna es eleimosuné y significa obra de misericordia u obra de piedad, ya que nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de piedad, como Jesús acaba de hacer hincapié, benigno para los ingratos y malos. Su pueblo, su iglesia, sus redimidos también tienen que ser benignos y misericordiosos. Jesús obviamente esperaba que sus discípulos fueran dadores generosos, porque sus palabras condenan la tacañería egoísta de muchos, como lo expresa Riley. Sin embargo, no basta la generosidad, porque a lo largo de este sermón, nuestro Señor está interesado en la motivación, en los pensamientos ocultos del corazón. En su exposición del 6º y 7º mandamiento indicó que tanto el asesinato como el adulterio pueden cometerse en nuestro corazón. Que el enojo injustificado es una clase de asesinato del corazón y la codicia se ve como un tipo de adulterio del corazón. Y por lo tanto, en el asunto de dar, Jesús tiene el mismo interés en los pensamientos secretos, en las intenciones de nuestros pensamientos secretos. La pregunta no se refiere tanto a qué hace la mano, si entrega dinero en efectivo, si está entregando un cheque, sino a qué piensa el corazón mientras la mano está haciendo aquello. Y existen 3 posibilidades. O buscamos la alabanza de los hombres, que la gente diga qué bueno es, qué caritativo es, qué bárbaro, cuánto amor tiene por las personas, cómo le ayuda a las personas. Y que busquemos que esas palabras que la gente expresa nos adule al oído y digan, qué bueno soy. Y la gente nos alabe y nos sintamos orgullosos de lo que estamos haciendo. O en segundo lugar, mantenemos nuestro anonimato, pero calladamente nos congratulamos. Y nos sentimos, no, si es que en la iglesia nadie ofrenda más que yo. Es que nadie le ayuda a la gente como yo le ayudo y nadie sabe eso. Yo soy el que más ayuda a las personas. O sea, no lo publica, pero usted solo se está dando las gracias. O en tercer lugar, estamos deseosos de la aprobación de nuestro Padre Celestial nada más. Porque un hambre voraz por recibir alabanza de los hombres era el pecado que acosaba a los fariseos. Jesús les dice, ustedes reciben gloria de los hombres, los unos de los otros, y no buscan la gloria que viene del Dios único y verdadero. De manera similar, Juan, el evangelista, comentaba que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, porque su apetito era tan insaciable de reconocimiento humano que echaba a perder su dádiva. Por muy buenas intenciones que tuvieran,
las echaban a perder. Y ¿saben una cosa? Jesús ridiculiza la manera en que ellos lo convertían en una representación pública. Jesús retrata a un pomposo fariseo con su estilo de poner el dinero en la caja especial en el templo o en la sinagoga, o de llevar una dádiva a los pobres. Dice que frente a él marchaban trompetistas, tocando fanfarrias mientras caminaba rumbo al lugar donde iba a dar la limosna o al lugar donde iba a depositar su ofrenda. Le hacían fanfarrias, era una fiesta, era una marcha. Y claro, al oír la música, al oír la algarabía, eso atraía rápidamente a la gente, eso atraía rápidamente a la multitud. Ellos fingían, sin duda, comenta Calvino, que esto se hacía para llamar a los pobres, porque las excusas o pretextos nunca faltan. Nunca faltan, pero ellos decían, no, si es que esta fiesta, esta bulla, lo hacemos para que los pobres vengan, no es para que nos vean a nosotros. Pero era perfectamente obvio que buscaban el aplauso, que buscaban el elogio. Y si los fariseos hicieron esto literalmente algunas veces, o si Jesús estaba pintando una caricatura divertida, es algo que realmente no importa. En todo caso, estaba reprendiendo nuestra ansiedad pueril de ser altamente estimados por los hombres. Spurgeon lo dijo: pararse con una moneda en una mano y una trompeta en la otra es la postura de la hipocresía. E hipocresía es la palabra que Jesús usó para caracterizar esta ostentación. En el griego clásico, el hipócrites fue primero orador y luego actor. Y de esa manera, en forma figurada, la palabra llegó a aplicarse a alguien que trata al mundo como escenario en el cual desempeña su papel. Hace a un lado su verdadera identidad, asume una identidad falsa, ya no es el mismo, sino que usa un disfraz, personifica a alguien distinto, lleva una máscara. Ahora bien, en el teatro no existe el dolo o el engaño. En los actores que desempeñan su papel, pero es una convención aceptada. El auditorio sabe que ha venido a una representación, eso no les engaña. El problema con el hipócrita religioso, y quiera Dios que usted no lo sea, por otra parte, es que de una manera deliberada se propone engañar a las personas. Es como un actor en que finge, de modo que no vemos a la persona real, sino un papel, una máscara, un disfraz. Pero es bastante distinto al actor en este aspecto, porque toma una práctica religiosa que es una actividad real y la convierte en lo que no debería ser. Es decir, una pieza de ficción, una exhibición teatral ante su auditorio. Y todo se hace por el aplauso. Y así usted podrá ver, y si usted está involucrado en una iglesia, usted se va a poder dar cuenta de que muchas personas de repente le dicen, puede orar por tal cosa. Y usted los ve tan tranquilos y como van a orar, de repente cierran los ojos, demudan el rostro, comienzan a hacer como que están llorando, pero una vez terminan de orar, se les pasó. Ese es un teatro. ¿Por qué no puede ser real? ¿Por qué no puede ser verdadero? Es fácil burlarse de aquellos fariseos judíos del primer siglo. Nuestro fariseísmo cristiano no es tan entretenido. No podemos contratar a una compañía de trompetistas para que toque una fanfarria cada vez que vamos a una iglesia o que le damos ayuda o hacemos algo caritativo. Pero para usar una metáfora familiar, nos gusta batir nuestro propio parche. O sea, nuestro ego se ensancha
Cuando vemos nuestro hombre en la lista o nuestro nombre en la lista de donantes a las obras de caridad, a las obras de construcción de la iglesia, a los proyectos de comunicación, o ayudamos al necesitado, sustentamos causas justas y nos sentimos realizados, caemos en la mismísima tentación de los fariseos, dirigir la atención hacia nuestra acción de dar para ser alabados por los hombres, para ser alabados por los seres humanos. Y de tales personas que buscan la alabanza de los hombres, Jesús dice con énfasis, oiga, ya tienen su recompensa, ya la recibieron. Ya no esperen más en el cielo. El verbo que se traduce tienen, que es apechó, era en esa época un término técnico que se usaba para las transacciones comerciales. Lo que quería decir es recibir la suma total y entregar un recibo por ella. Entonces, si recibió la suma total y entregó el recibo, ya no puede esperar más. Y a menudo fue usado así en los papiros antiguos. Así que los hipócritas que buscan el aplauso lo conseguirán. Pero entonces, aparte de ese aplauso, no tendrán otra recompensa. No tendrán otra recompensa. Nada más se les debe. Se les pagó todo. Absolutamente nada más, sino solamente el juicio en el día postrero. Después de prohibir a sus seguidores que dieran al necesitado con el estilo ostentoso de los fariseos, Jesús nos dice ahora cuál es el estilo cristiano de dar, cuál es el estilo cristiano de aportar, y dice que el estilo cristiano es en secreto. Y lo expresa mediante otra negativa. Les dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. La derecha es normalmente la mano activa en la mayoría de seres humanos. Así pues, Jesús supone que es la que vamos a usar para entregar algún donativo. Y luego añade que nuestra mano izquierda no debe mirar. Y no hay dificultad para captar el significado. No solo no debemos contarles a otras personas acerca de nuestras ofrendas cristianas, de nuestras limosnas cristianas, porque hay un sentido en el cual no lo debemos contar ni siquiera nosotros mismos. Debemos ayudar a las personas, pero ni siquiera debemos recordarnos. No debemos ser conscientes de nosotros mismos en nuestro dar, porque la conciencia de nosotros mismos fácilmente degenera en justicia propia. Es tan sutil la pecaminosidad del corazón que es posible dar pasos deliberados para mantener en secreto ante los hombres nuestro dar y simultáneamente rodearnos, regocijarnos de ello en nuestras propias mentes con espíritu de autocongratulación. Sería difícil exagerar la perversidad de esto, porque dar es una actividad real que involucra a gente real con necesidades reales, y su propósito es aliviar la aflicción del necesitado. La palabra griega para limosnas, como ya lo hemos visto, indica que es una obra de misericordia. Pero es posible convertir una obra de misericordia en un acto de vanidad. De modo que nuestra motivación principal al dar sea no el efectivo de la persona que recibe el donativo, sino nuestro propio beneficio, es decir, el beneficio de quien lo da. ¿Sabe? El altruismo ha sido desplazado por un egoísmo extraordinario. Así pues, para mortificar o hacer morir nuestra vanidad pecadora, Jesús nos insta a mantener nuestra ofrenda en secreto, tanto de nosotros mismos como de los demás.
Y en la frase que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, escribe Bonhoeffer, se anuncia la muerte del viejo hombre. O sea que el viejo hombre no se siente enorgullecido por el bien que está haciendo, porque el egocentrismo pertenece a la vieja naturaleza, pero la nueva vida en Cristo es una vida de generosidad incalculable. Por supuesto, no es posible obedecer este mandato de Jesús con un literalismo exacto, porque si llevamos nuestras cuentas y planificamos nuestras ofrendas como deben hacerlo los cristianos conscientes, tendremos que saber cuánto damos. No sería muy posible cerrar los ojos mientras hacemos el cheque, mientras escribimos el cheque de nuestra ofrenda. Sin embargo, tan pronto como se decide y se efectúa una donación, debemos, para estar en armonía con la enseñanza de Jesús, olvidarla. Recuerdo una anécdota que contaba el pastor de una persona que dio una ofrenda muy fuerte a la congregación, porque estaba en el primer amor, estaba involucrado en la obra de Dios, pero que con el paso del tiempo esa persona se apartó de los caminos del evangelio y no olvidó la ofrenda que había dado y se apersonó al lugar y dijo: miren, hace tantos años yo di una ofrenda para la iglesia, para la obra de Dios, y yo ya me aparté, ya no soy cristiano, y por lo tanto aquí vengo para que me devuelvan la ofrenda. O sea, no la había olvidado. Pero mientras demos una ofrenda, olvidémosla. No debemos mantenernos evocándola para mirarla con satisfacción maligna, o realmente pensando que cuando nos apartemos del evangelio vamos a poder ir a reclamarla, o simplemente pensar en cuán generosos, cuán disciplinados o conscientes de nuestro dar hemos sido. Las ofrendas cristianas deben estar marcadas por el sacrificio de sí mismo y el olvido de sí mismo, no por la autocongratulación. Lo que deberíamos buscar al ofrendar al necesitado o al ayudar al necesitado no es la alabanza de los hombres, ni una base para recomendarnos a nosotros mismos, sino más bien que lo que buscamos es la aprobación de Dios. Y esto está implícito en la referencia que nuestro Señor hace a las manos derechas e izquierdas, porque con esta expresión, dice Calvino, quiere decir que tenemos que estar satisfechos con tener a Dios como nuestro único testigo. Aunque podamos mantener nuestra ofrenda en secreto de los demás y hasta cierto punto incluso de nosotros mismos, no podemos mantenerla en secreto de Dios. Dios lo conoce todo. Ningún secreto se oculta de Él. Por eso dice: tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Algunas personas se rebelan ante esta enseñanza de Jesús. No desean ni esperan recompensa de ninguna clase ni de nadie, dicen, mas todavía hayan una incongruencia inherente en la promesa de nuestro Señor en cuanto a recompensa. ¿Cómo puede prohibir el deseo de recibir alabanza de los demás o de nosotros mismos y luego mandar que lo busquemos de Dios? Seguramente, dicen ellos, esto meramente no cambia una forma de vanidad por otra. ¿No deberíamos más bien dar simplemente por amor a dar? Buscar alabanza de algún origen, del hombre, de uno mismo, de Dios. ¿Les parece que vicia ese acto de dar? Pero la primera razón por la cual el argumento está equivocado tiene que ver con la naturaleza de las recompensas. Porque cuando las personas dicen que la idea de recompensa les desagrada, siempre sospecho que la imagen que tienen en su mente es la de premios que se otorgan en las escuelas, con trofeos de plata, de bronce que brillan en la mesa colocada en la tribuna, con toda la gente aplaudiendo. Pero la evocación de esta clase de escena puede deberse a las palabras de la Reina Valera o la versión revisada, que dicen: te recompensaré en público. Pero esta expresión en público debe omitirse del texto que hemos leído, porque
El contraste no es entre un donativo secreto y una recompensa pública, sino entre los hombres que no ven mi recompensa, ni recompensan el donativo, y Dios que sí lo hace. Lewis escribió sabiamente en un ensayo que tituló El peso de la gloria. Él dijo: no deben inquietarnos los no creyentes que dicen que esta promesa de recompensa torna la vida cristiana en una empresa mercenaria. Hay diferentes clases de recompensa. Existe la recompensa que no tiene conexión natural con las cosas que haces para poder ganarla. Y es que es bastante extraña los deseos que tienen de acompañar a estas cosas. El dinero no es una recompensa natural del amor. Por eso llamamos a un hombre mercenario si se casa con una mujer por su dinero. Pero el matrimonio es la recompensa cabal para el amante verdadero, el que no es mercenario por desear ese matrimonio. Y de manera similar podemos decir que un trofeo de plata no es una recompensa muy apropiada para un colegial que trabaja duro, mientras que una beca en la universidad lo podría ser. Ese sí sería un premio verdadero. Lewis concluye su argumento: las recompensas apropiadas no se hilvanan simplemente con las actividades por las cuales se dan, sino que son la consumación de la actividad misma. ¿Cuál es entonces la recompensa que el Padre Celestial da al dador en secreto? Bueno, no es pública, ni necesariamente es futura. Es probablemente la única recompensa que el amor genuino desea cuando entrega un donativo al necesitado, a saber, ver aliviada la necesidad de la persona. Esa es la recompensa, ver que la persona fue aliviada, fue ayudada. Cuando a través de nuestros donativos se alimenta al hambriento, se viste al desnudo, se sana al enfermo, se libera al oprimido y se salva al perdido, el amor que inspiró el donativo queda satisfecho. Como muchas personas quedaron sin ropa, sin qué abrigarse después de la tormenta Amanda hace algunos meses atrás, pero esa prenda que usted entregó, que quizá fue a comprarla con el poco dinero que quizá ni tenía, pero usted vio la necesidad del que no tenía con qué vestirse. No estaba esperando que decir: voy a comprar unas camisitas de $5 cada uno, 5 camisas, $25, y Dios me va a recompensar al darme $100. No, uno no está pensando en eso. Está pensando en saciar la necesidad de la persona. Tal amor, que es el propio amor de Dios expresado a través del hombre, trae consigo sus propios gozos secretos y no desea otra recompensa. En conclusión, para resumir, nuestra dádiva cristiana no debe ser delante de los hombres, o sea, esperando el aplauso para empezar, ni siquiera delante de nosotros mismos. O sea, nuestra izquierda no debe estar aplaudiendo la generosidad de nuestra derecha, sino que lo debemos hacer delante de Dios, que ve lo secreto de nuestro corazón y nos recompensa con el descubrimiento de que, como dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Usted quiere ser bendecido por Dios? Es más bienaventurado dar que recibir. Y usted y yo hemos sido llamados por Dios para dar, para ayudar, para amar, para honrar a Dios, para glorificarle a Él. Si usted es un verdadero discípulo de Cristo, y por eso les anunciaba cuando iniciamos el estudio del Sermón del Monte, al terminar el Sermón del Monte, y cada semana que usted le va dando seguimiento al Sermón del Monte, usted va descubriendo si es o no es un verdadero cristiano. Y quiera Dios que sea un verdadero nacido de nuevo, porque únicamente los verdaderos discípulos de Cristo son los que pueden vivir
una verdadera religión, no una religión falsa en esta tierra. Oremos, Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, por concedernos este tiempo para estar al frente de tu palabra. Estar sentado alrededor de ti, Señor, escuchando tu consejo, ministrados a través de tu Espíritu Santo, revelándonos tus secretos, formándonos cada día más como verdaderos discípulos que te honrarán y que harán discípulos a otras generaciones. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos de amor nos depositamos. Te agradezco, Señor, por la vida de las personas que se conectaron esta tarde. Por cada uno de ellos, Padre bueno, obra conforme tu misericordia. Bendíceles, fórmales cada día más. Que tu nombre sea glorificado a través de la vida de ellos. Y que muchos puedan conocerte, porque son verdaderamente tus discípulos, Señor. Por Cristo Jesús lo rogamos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén.